Buen día, estimados estudiantes. ¿Cómo están? Bienvenidos a la semana número 3, a la tercera clase del curso de Historia. Les habla su profesora Gaby Marchán. En esta semana vamos a continuar con el tema del Tahuantinsuyo. Y en esta oportunidad, pues vamos a hablar sobre la periodización y la organización política inca. Empecemos con ese proceso histórico de los incas, de la periodización. Pues la sociedad inca a lo largo de su proceso histórico ha pasado por las siguientes etapas: la etapa preimperial y la etapa imperial. En la etapa preimperial comprende el periodo llamado periodo legendario, también llamado periodo curacal, que va desde sus orígenes, los años 1200 a 1300 después de Cristo. En esta fase, pues, el estado inca era un pequeño curacazo, un cacicazo, más del Valle del Cusco. Aquí sus gobernantes en este periodo legendario son considerados como míticos. Y bueno, era un momento, una etapa de competencia, de luchas entre los diversos pueblos. El periodo legendario se inicia con el inca Manco Cápac, quien es el fundador del llamado Tahuantinsuyo, y culmina con el inca Sinchi Roca. En el periodo de la Confederación Cusqueña, que se inicia de los años 1300, más o menos hasta 1438, aquí ya constituye una de las fases de la historia en la que los incas ya consiguen conformar un reino local, es decir, capaz de organizar ya una limitada confederación. Se inicia la Confederación Cusqueña, esta etapa con el inca Yoki Yupanqui hasta el inca Huiracocha. En la etapa imperial, recuerda que fueron 3 los incas que van a dar inicio al periodo de la etapa imperial. Pues la expansión inicial, si recuerdas, es con el inca Pachacute, ¿no? Pues en este periodo de expansión es un periodo de expansión violenta. Aquí los incas, ¿no?, inician sus conquistas rápidas, lograron someter a los pueblos, ¿no?, y los convirtieron pues bajo su dominio, logrando así convertir de un pequeño reino regional que eran en un gran imperio, ¿no? En esta etapa imperial son 3 los incas, desde Pachacute, Tupayupanqui, Huayna Cápac. Pero también está el periodo del crisis, la etapa de la crisis que se inicia desde 1532 hasta 1535. Periodo de crisis porque en ese año están llegando los españoles, por eso hablamos de un periodo de la decadencia, ¿ah? Aquí corresponde la llegada de los españoles, en la cual se va a iniciar entonces, o se da inicio ya a la destrucción de lo que es la sociedad inca. Este periodo, pues, cuando están llegando los españoles, gobernaba el inca Huáscar y Atahualpa, ¿no?, donde finalmente logra vencer a su hermano, él autodenominándose como el inca del Inca. Entonces, a lo largo de este proceso histórico fueron 13 incas los que gobernaron el imperio del Tahuantinsuyo. La lista de esos 13 incas recibe el nombre de Cápac Cuna. Estos incas estuvieron ordenados en 2 dinastías. La dinastía del Urin Cusco, que significa Bajo Cusco, Urin significa Bajo Cusco,
y la dinastía de los Sanancusco, que significa Alto Cusco. Entonces, ¿qué incas gobernaron bajo la dinastía del Urincusco? Manco Cápac, siendo el primero, cuyo nombre significa el jefe poderoso, ¿no? Sinchi Roca, digamos, su nombre significa el demasiado poderoso. Y aquí hay que resaltar a Sinchi Roca, que fue el primero, según se dice, fue el primero en usar la mascaipacha, y fue también quien impuso el nombre del Cusco a Acamama, ¿no? Impuso el nombre del Cusco. Yoque Yupanqui, ¿no? Yoque Yupanqui, su nombre significa el zurdo memorable. Fue el que da inicio, ya lo dijimos, a la monarquía o a la confederación cusqueña, y creó también los ejércitos guerreros incas. Maitacapa, su nombre significa ¿dónde está el poderoso? Capayupanqui, su nombre significa poderoso y perdurable. Y la dinastía de los Sanancusco, la dinastía de Sanancusco, se inicia con el Inca Roca. Inca Roca, que significa ser luminoso, ¿no? Aquí a este Inca se le atribuye que estableció el llamado Yachayhuasi, las escuelas. Reorganizó también el culto al sol. Yagarhuaca, ¿qué significa su nombre? El que llora sangre, ¿no? Huiracocha, el salvador del imperio, eso significa su nombre, el espuma de las aguas. Pachacute, como el gran transformador del mundo, ¿no? Su nombre significa el transformador de la tierra. Pachacute, ¿no? Dividió el imperio en los cuatro suyos, ¿no? Creó además el Rumacimies, el Quechua. Tupayupanqui, el gran resplandor luminoso. Tupaquincayupanqui, ¿no? Él es el denominado Alejandro Magno de América, ¿no? Tenemos a Huayna Cápac. ¿Qué significa su nombre? El mozo poderoso. Y ya sabemos que fue el último gran emperador, ¿no? Huáscar, cadena de oro, significa su nombre. Y Atahualpa, pues, que su nombre significa el guerrero valiente. El Inca Atahualpa, recordemos que él no conoció el Cusco en realidad, ni llegó a ceñirse la Mascaipacha, ¿no? Según el historiador del Busto, dice que fue el Inca que no usó la Mascaipacha, Atahualpa, ¿no? Porque él, digamos, no fue elegido como Inca, como gobernante, ¿no? Porque él usurpó el poder de su hermano, ¿no? Y ahora pasemos a lo que es la organización política incaica, ¿no? Entonces estaba conformada de la siguiente manera, lo podemos observar ahí, ¿no? El Inca a la cabeza, como la máxima autoridad, el Auqui, como el príncipe heredero, el consejo imperial, el Apunchío Cápac Apo, el Tucurricuy y el Curac. Veamos cuál era la función de cada uno de ellos. Empecemos con el Inca. Pues el Inca, él se encontraba en la cúspide del imperio, ¿no? Era la máxima autoridad política del imperio. También se le llamaba Zapa Inca, ¿no? Palabra que quiere decir el único. Pues su persona era digna de culto, ¿no? Entonces él era, como lo podemos ver también en la imagen, a él, por ejemplo, era llevado en andas por todo el imperio, acompañado de una gran cantidad de servidores. Su gobierno era una monarquía absoluta, teocrática, militar, ¿no? Absoluta porque la autoridad del Inca era total y no se podía discutir. Teocrática porque la persona del Inca era considerado como el hijo del dios Sol, ¿no? Militar, pues porque la grandeza de todo el imperio
descansó en un gran ejército, ¿no? Los incas siempre fueron guerreros, grandes conquistadores. Utilizó la mascaipacha de color roja, pues el inca, por poder tener poder absoluto y como símbolo de poder, utilizaba la mascaipacha de color rojo, ¿no? Los incas, a partir del reinado de Pachacute, crearon el llamado correinado o cogobierno, ¿no? Mediante este sistema, es decir, ellos elegían, por ejemplo, a los candidatos incas, al futuro Auqui, y eran considerados Auqui porque deberían demostrar si eran capaces y hábiles para gobernar el imperio, ¿no? Por ello, entonces, también aquí el Auqui va a formar parte de la organización política. Él va a ser el príncipe heredero al trono imperial. Va a ser elegido entre los hijos del Inca, pero no siempre va a ser el primogénito, sino el que reunía las habilidades de un buen estadista, es decir, el que demostraba ser capaz, ser hábil para gobernar el imperio, ¿no? Empezaba a gobernar juntamente con su padre. ¿Para qué? Para poder seguirse familiarizar con las funciones del Estado, ¿no? Y como él también tenía poder, pero su poder era relativo, por lo tanto, como símbolo de poder también usaba la mascaipacha. Pero para diferenciarse de la mascaipacha que usaba su padre, la mascaipacha del Auqui era de color amarillo, ¿ya? Usaba mascaipacha de color amarillo. Entonces, cogobierna, hay un correinado entre el Inca y el Auqui. El Consejo Imperial, ¿no? También es un organismo que se encargaba de asesorar al Inca, aconsejándolo en el gobierno, ¿no? Las funciones de gobierno, sobre cuestiones de mayor trascendencia, ¿no? Se encontraba gobernado por cada jefe de los suyos, los llamados Suyuyú Apu, porque cada suyo, ¿no? Estaba gobernado por un Suyuyú Apu, y quienes integraban el Consejo Imperial eran los jefes de cada suyu, o también llamados Suyuyú Apu, ¿no? O Apucunas también, y también otros 12 representantes de los 4 suyos. El Apunchí era el gobernador de una provincia o humaní. El Tahuantinsuyo tenía 4 suyos, cada suyo estaba dividido en provincias, y a esas provincias se les conocía como los humaníes, ¿no? En quechua. Ahora, el gobernante del cada humaní se le llamaba Apunchí. Era nombrado entre todos los guerreros más valientes, más distinguidos, ¿no? Tenía atribuciones políticas como también atribuciones militares. También se le llamaba Toclicú o Totrico, ¿no? Además estaba sujeto a la vigilancia y a la fiscalización del Tucurucuy, ¿no? Era una autoridad que era designada por el Inca, ¿no? Y el Tucurucuy, pues, o el Tucurricuy, como algunos lo llaman, pues, ¿qué significa Tucurucuy? El que todo lo ve. El Tucurucuy va a ser el supervisor del imperio, ¿no? Él recorría todas las provincias del imperio, inspeccionaba, vigilaba, fiscalizaba la administración imperial. Entonces su persona era respetada, ¿no? Por cuanto él representaba al mismo Inca, y únicamente de él recibían órdenes, ¿ya? Daba cuenta pues al Inca de todo lo observado, de todo lo actuado en las diversas provincias del Tahuantinsuyo. Ahora, el éxito del Tucurucuy radicó en su independencia, puesto que su única autoridad era el Inca, ¿no? Muy bien. Y después tenemos al Curaca. El Curaca es pues la autoridad más alta entre los aturrunos. El Curaca era el jefe de los ayus. Tenía como función recoger los tributos de los aturrunas para podérselos entregar a los tucurricus o al Tucurucuy. En tiempos de guerra, el Curaca tomaba el nombre de Sinchi. Entonces, Curaca, ¿qué significa? El primero o el mayor. No olvidemos, entonces, es el jefe de los ayus. Él gobernaba en sus respectivas localidades. Era entonces el nexo entre el Estado Inca y el pueblo. Bien, mis estimados estudiantes, hasta aquí podemos compartir el tema. Muchísimas gracias por su atención. Un abrazo a la distancia
Nos vemos entonces en las clases en línea.